pagó 50,000 pesos. Él va a deducir esos pagos. La pregunta que les hice, ¿sería un ejemplo de razón de negocios el cuestionar que tú pudiste haber pagado el servicio, el mismo fin, la misma declaración, la misma vía, los mismos efectos, la misma resultado, todo, con un contador que te cobraba 5,000 o con un despacho que te cobró 10,000? ¿Por qué pagaste 10,000 y por qué no pagaste 5,000 si era el mismo fin? ¿Cuál es la razón de negocios? ¿Para quién es el beneficio fiscal? ¿Para quién es el beneficio económico? Se supone que es para quien le da los efectos fiscales, y aquí concluyo, tanto para la cuestión de deducción o acumulación. O sea, no habla de que si es el cliente o el proveedor el que debe tener este beneficio económico o fiscal. Habla de las dos cuestiones desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque el efecto fiscal de una operación, de los actos jurídicos o los efectos que tiene, son para ambas partes, ¿no? Para el que presta un servicio y para el que lo recibe, para un arrendatario, un arrendador, para un comprador y para un vendedor. En fin, estos efectos fiscales de la acumulación y la deducción tienen que ver con ese fin. Entonces, dice este cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, dice, no habrá razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable en dinero, obviamente, y que sea esperado sea menor al beneficio fiscal, ya les expliqué. Y continúa, adicionalmente la autoridad fiscal podrá, o sea, no obstante todo lo que ya dijimos, le suma esta siguiente reflexión. La autoridad podrá presumir también, salvo prueba en contrario, nos hacen el favor de permitirnos defender, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado, el BERE, ¿no?, pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Bajo esta situación, lo que nosotros tendríamos que establecer son dos cuestiones. La primera, que es, hay que entender claramente que el primer acto se refiere, dice, podrá presumir que una serie de actos jurídicos, o sea, ya nos salimos primero de un acto jurídico. Y la misma ley dice, la suma de varios actos jurídicos contendientes, o sea, una nueva hipótesis, o sea, hay dos presunciones. La presunción para un acto jurídico en concreto, pero también cuando hay varios contratos en sí para poder llegar a un resultado. Y esta es una parte muy importante, porque ¿cuántas empresas hacen precisamente esta operación? Para concluir en este segmento, antes de ir a un descanso, a un break, yo les diría, fíjense, todos los contratos o todos los actos jurídicos que realizan los contribuyentes deben estar soportados en papel, deben estar soportados en algún medio de contención donde se pueda consultar su ulterior contenido, revisarlos, ponerlos a disposición de la autoridad. Hoy en día, con estos medios de las tecnologías de la información y la comunicación, pues a lo mejor nosotros realizamos contratos y lo damos por hecho porque pues ya nos hemos, oye, mándame 10 cajas de tóner o mándame 5 cajas de este producto o mándame 1 tonelada de azúcar. Y no vamos a estar haciendo contratos de compraventa de prestación de servicios por cada enajenación. Imagínense una empresa que se dedica a la venta de consumibles o que vende computadoras o que vende hardware o software, que es una tienda de computación, y que imagínense que llega una persona al menudeo y compra una impresora y compra una laptop, y luego llega una persona y le compra para su empresa, compra 15 laptops, compra 15 impresoras y compra consumibles. Imagínense esa empresa, ese negocio, ese ADCB, que tiene que hacer un contrato de compraventa que celebran el señor Pedro con el señor, bueno, en este caso, si es física con actividad empresarial o una empresa, persona moral, diría, contrato de compraventa que compra Pedro con soluciones cibernéticas SADCB, alterno. Cláusula primera, el objeto del contrato, se le vende una computadora laptop, número, marca, serie, número tal. Sería muy complejo estar haciendo un contrato de compraventa, que lo hay, que es posible, que será recomendable, pero también pues, es lógico que si la factura o el CFDI en su descripción del bien, producto o servicio dice, descripción, venta de un equipo nuevo, número, serie, marca tal,
tales características, precio unitario, precio total, venta. Muchas veces en la práctica empresarial creemos que la factura o el CFDI pues, es el título de propiedad o que da de sí explicar más en un contrato en qué consistió la operación, porque en el CFDI pues, viene la fecha de compra, las características de lo que compré, cuánto pagué por ello, con qué la puedo identificar de otros productos u otros servicios, vienen todas las características, cómo lo pagué, con qué forma, de qué banco, viene con toda una fecha cierta, vienen con unos elementos. Pero eso no significaría que en una buena práctica mercantil se entendiera que es un acto de compra-venta y que debe estar soportado. Entonces, lo mismo sucede con contratos de prestación de servicios, que a lo mejor el contador a esa empresa que vende consumibles, que vende computadoras, pues a lo mejor es el contador de hace 5, 10 o 15 años de la empresa. Imagínense que está haciendo contratos de prestación de servicios, por una declaración de servicios, por el registro de esto. Sería una serie de actos jurídicos. Entonces, regresando al segmento, les voy a explicar cuáles serían los tips o cuáles son los fundamentos para considerar qué actos jurídicos tenemos en puerta, cuándo es el efecto que se considera más gravoso para poderlo tener identificado. Y estoy abierto a sus preguntas, a sus consultas, dudas que puedan ustedes tener, a nuestros amigos que nos puedan estar siguiendo en Facebook o en otras plataformas, y para los que en forma posterior puedan consultar el contenido de este evento, de este curso, pues igual pueden ofrecerme alguna dirección de correo electrónico para que yo les pueda responder, o escribir a Cadefi para que a través de sus canales de comunicación me haga llegar sus preguntas y atenderlos como ustedes lo merecen. Muchas gracias. Y bueno, a propósito de consultas, nos escribe en una duda por parte de la contadora Araceli González, en la que nos comenta medularmente. Dice, tengo duda ya que los dueños de la empresa y los autos que son a nombre o están a nombre de los dueños son los que pagan estos servicios. Literalmente su pregunta es, tengo duda ya que los dueños de la empresa en la que laboro mantienen todos sus automóviles con dinero de la empresa y los autos están a nombre de ellos. Esto podría ser susceptible de una consideración de defraudación fiscal, nos consulta la contadora Araceli. Y bueno, a ver, es cierto, ¿cuántos empresarios no incurren en que compran, por ejemplo, 4 o 6 televisiones, se las meten a la empresa y lo hacen ver como si fuera productos de activos o infraestructura para la oficina, la compañía? Cuando las 4 o 6 pantallas que compraron es una para su recámara, una para la de los hijos, una para la sala de televisión y una para su oficina. Entonces, cuando tenemos en la empresa pues la deducción de 6 pantallas digitales de gran tamaño, pues la pregunta sería, oye, ¿dónde están esas pantallas aquí en la empresa? ¿Para qué compraste 6 televisiones, 2 salas de piel? Compraste como que menaje de casa y aquí en la oficina pues es una oficinita como de 20, 40, 50, 80 metros cuadrados y no veo todo lo que estás justificando que hiciste de compras. Ahí obviamente pues tampoco hay una razón de negocios y consecuentemente, como lo dije al inicio, la razón de negocios es una explicación que justifica el por qué se hizo o se dejó de hacer algo y cómo explicamos la deducción o la necesidad de esta deducción que se están haciendo por la compra de activos que no están relacionados con el objeto social ni con el funcionamiento de la empresa. Así que desde mi punto de vista pues es una cuestión a contemplar. Y en la pregunta de la contadora González es, a ver, los dueños de la empresa tienen sus autos. Esos autos están a nombre de ellos, de las personas físicas que son los dueños, pero con el dinero de la empresa los mantienen. Quiero entender que pagan gasolinas, las tenencias, mantenimiento, o no sé si hasta si están a crédito, pues están pagando parte de ellos. No lo sé cómo lo estén haciendo, pero si se refiere a que ellos los mantienen, pues me refiero a la cuestión a lo mejor del mantenimiento automotriz o a los pagos de los servicios que esto requiere. ¿Esto es defraudación fiscal? Claro que lo sería defraudación fiscal, porque estamos haciendo ver como que si los autos son activo fijo o al servicio de la empresa. Y no dudo que no lo sean, pero a lo mejor los autos, uno es de la esposa, 2 son de los hijos, 1 es de él, y a lo mejor el coche más económico es el que se usa para la mensajería. ¿Cuántas empresas no hacen esto? Muchísimas. Obviamente que se entiende que esos automóviles pues deben estar al servicio de la empresa o deben estar al servicio de los intereses para justificar que las erogaciones o los gastos que se hacen
respecto a ellos, pues son producto de la actividad que le es propia, ¿no? Hace muchísimos años, les estoy hablando más o menos por los años 90, en el 92, 93, hubo una disposición en su momento en la ley de impuesto a la renta que, en tratándose de automóviles, para que se evitara esta práctica que era ya muy común y que ya la autoridad se daba cuenta, se mandaba a rotular, ¿no?, los autos, y tenía que ponérseles la leyenda automóvil utilitario, y tenía que ponerse esa leyenda para tenerlo como justificante de que efectivamente pues, las deducciones o los pagos que hicieran con relación a eso pues, estuvieran establecidos pues, con una razonabilidad de operación. Hoy en día tendríamos que estar haciendo, digo, la pregunta me dice, ¿qué se puede hacer? Lejos de que sea una consulta, porque pues no puedo dar una respuesta a través de este medio porque no he estudiado el caso. Sería muy irresponsable darle una receta o una solución a un caso que no conozco. Necesito ver qué tipos de gastos o a qué se refiere con los mantienen, pero entendiendo cuál es el objetivo de la pregunta, más o menos, yo diría que hay que hacer, claro, hay que tener una razón explicada de por qué la empresa está pagando o por qué mantiene esos autos que no son propiedad o no son de su activo. Es claro decir que no necesariamente se tiene que ser uno activo o se debe tener activo en la empresa para poder tener justificación de los gastos que se hacen. Por ejemplo, hoy Uber es una plataforma que tiene un liderazgo en el sector de transporte de pasajeros y no tiene un solo auto, ¿no? Porque su negocio, aunque es la transportación de personas, no es tal, sino es la plataforma de promoción y utilizar una plataforma digital para acercar a un conductor de un auto con un solicitante de un servicio. Perdón. Bajo esa situación, lo que yo quiero decir aquí es que si tú tienes autos, los puedes tener arrendados, los puedes tener en comodato, no tienen que ser necesariamente de la empresa, pero los gastos que estés haciendo con relación a esa empresa, la empresa que está haciendo esos gastos con relación a sus activos, sí deben estar íntimamente justificados, relacionados y justificados en una razón de negocios. Al no hacerlo, está engañando, está haciendo caer a la autoridad en una idea que no existe y por supuesto es defraudación fiscal al estarse aprovechando de un beneficio que no le corresponde bajo estas circunstancias. Pues bien, continuando con nuestro tema, les decía que este cuarto párrafo del artículo 5A les iba yo a explicar qué sucede cuando hay una concurrencia de diferentes actos jurídicos y que esta suma de actos jurídicos, dice, carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor actos jurídicos. En español lo que se quiere decir por esta parte es, a ver, déjenme ponerlo así con un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero que nos va a ilustrar. Hagan de cuenta que yo tengo que ir a la farmacia de aquí enfrente a comprar un medicamento. Y lo único que me lleva para ir a esa farmacia, pues es como está cruzando una avenida que es medio peligrosa, pues hay que subir un puente peatonal y bajar y llegar a la farmacia que está tan luego cruzando la avenida. Pero no, lo que decido es tomar un Uber de aquí a la estación del metro más cercana, bajarme, tomar otro transporte o caminar, tomar otro taxi en otra posición y luego llegar a la farmacia. Yo hasta ahí habría hecho varios actos. ¿Para qué tomaste un Uber? ¿Para qué tomaste un taxi? ¿Para qué tomaste cualquier otra plataforma de transporte? ¿Para qué tomaste el metro? ¿Para qué te fuiste caminando? ¿Para qué cruzaste? ¿Para qué tomaste todo eso? ¿Para qué hiciste tanto alboroto? ¿Para qué hiciste tanto andamiaje? Cuando para llegar a la farmacia de donde estabas era cruzar un puente peatonal y llegar a ella. Ah, no, pero tuviste que hacer diferentes caminos, alargar la ruta, darle vueltas a la ciudad durante 30, 40 minutos y llegar de otra manera. Llegaste a la farmacia, compraste el producto que necesitabas, pero le diste muchas vueltas. Es decir, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanto acto jurídico? Contrato aquí, contrato allá, 2 contratos aquí, le compro, le vendo, me regresa, entra el dinero a esta empresa, sale. ¿Para qué tanta parafernalia? ¿Para qué tantos actos jurídicos cuando el fin al que pudiste y debiste haber llegado era uno solo? Claro que todas esas vueltas que le diste al asunto, a la historia, todo lo que hiciste fue con un solo fin, de obtener un beneficio fiscal y no necesariamente la cuestión económica del negocio, que eso ya lo expliqué. Entonces, este párrafo nos está revelando que también la serie de actos jurídicos puede ser cuestionada, que no tiene una razón de negocios, cuando pudieron haberse hecho menos contratos o menos actos, y lo concluyo así.
Regresando al ejemplo por excelencia, en el tema del outsourcing, imagínense que tenemos a dos empresas, les decía yo. Estas dos compañías, la que antes tenía personal, pero que tiene activos e insumos y todo, y que hoy no tiene nada porque se los pasó a esta compañía, a la otra, y ahora esta es la que tiene el personal, pero no tiene activos, está vacía, no tiene insumos. Los activos y los insumos y la capacidad y el conocimiento y los clientes están acá en la original, lo único que no tiene es el personal. Entonces sucede que en el outsourcing, en la figura como funciona, tenemos a esta que va a ser el cliente y aquí tenemos al outsourcer, tenemos a la prestadora de servicios de subcontratación, pero hay empresas tan mal implementado su esquema de operación que este proveedor de outsourcing o de outsourcing es el fronting, entonces llega y se presenta con esta empresa, hola, ¿qué tal? Y se saludan las dos. Esta empresa fronting no tiene ni un solo personal, nada más celebró el contrato con su cliente. Pero atrás de esta empresa, esta tiene hacia acá a 4 o 5 compañías subcontratadas, que son las que tienen el personal. Entonces, tras bambalinas, pues tiene otras compañías, este es el fronting frente al cliente principal, pero las otras compañías están acá operando. Entonces, imagínense ustedes qué razón de negocios tiene en que una empresa se vuelva fronting, o sea, nada más la facha, la apariencia, el frente, y que la que realmente presta los servicios son las empresas que esta subcontrata hacia atrás. Si quitáramos esta de en medio, pues queda al descubierto la receptora del servicio con las que realmente tienen al personal y son las que prestan los servicios. Esta situación son muchos actos jurídicos. Si quitamos a protagonistas o quitamos a personas de la historia que le estoy contando, se llega al mismo fin. Eso es lo que nos dice este artículo del 5A. Se entiende que es una cláusula antiabuso o antielusión. El hecho de que estés haciendo una serie de actos jurídicos que quitando unos de otros, pues llegas al mismo resultado. ¿Para qué tanta vuelta? Usaste intermediarios, pasaste el dinero de la empresa A la B a la C, luego la C a la D, y luego resultó que de D le llegó a la H para darle cuenta que el regreso del dinero debe ser a la empresa A. Oye, pues que no era lógico creer que entre A, B, C y D era suficiente y no irte hasta la H. Esa suma de actos jurídicos es lo que la ley está considerando en este supuesto. Y bien, bueno, pues ya dentro de esta parte está el quinto párrafo de este artículo 5A que estamos conociendo. Y fíjense, es hasta el quinto párrafo de todo lo que vengo explicando, que yo ya les di mi definición, cuando la ley pretende aquí, dice, establecer qué se considera un beneficio fiscal. ¿Se acuerdan que subrayamos con dos tipos de letra que decíamos beneficio fiscal y el beneficio económico, el BERE y el BEFIS? Dice, beneficio fiscal, que es el BEFIS, dice, es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, así o más claro. Si ustedes tenían duda o yo no lo había dicho tan categórico, entonces un beneficio fiscal es aquel el que tiene por objeto reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, pero también podría ser, desde mi punto de vista, pues lograr una deducción. Obviamente la deducción es una ventaja fiscal, es un beneficio porque le está restando a lo que debes acumular para pagar impuesto sobre la renta. Entonces, no solamente la reducción o eliminación, el abatimiento, sino también el diferir temporalmente, ¿no? Esto es un beneficio fiscal que se aprecia y la ley lo está considerando como un abuso en las formas y por eso esta cláusula lo está considerando como punto de análisis con el beneficio económico. Y dice, fíjense, pues si no había esa redacción capaz por parte de la autoridad, dice que beneficio fiscal incluye los alcanzados, así o más claro, las deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento a una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad o un cambio de régimen fiscal, entre otros. O sea, esta norma nos deja una lista interminable, ¿verdad? Irónicamente pongo ahí precisamente 3 imágenes de 3 sapiens en diferentes colores, en los que veo que pues sigue siendo el mismo mono, sigue teniendo ojos, sigue teniendo nariz, sigue teniendo boca, quizás tenga la misma estructura, pero tiene diferente color. Así que
una cosa es mantener la operación como tal, pero estarla vistiendo de colores o de formas para hacer creer a la autoridad que estamos en diferentes supuestos. Aquí el beneficio fiscal es, no importa cómo lo maquilles, cómo le llames, si podemos tener 30, 20, 50 colores o combinación de estos, va a seguir siendo un beneficio fiscal. Por eso esta fórmula donde digo, entre otros, los abogados solemos llamar a este tipo de normas números apertus, significa que el legislador dispuso de una lista interminable de casos que pueden considerarse beneficio fiscal. Eso es peligroso, ¿no? Es peligroso porque entonces la autoridad puede considerar muy particularmente que un beneficio fiscal puede ser cualquier otro tipo de planeación fiscal con un resultado que tenga entre sus ejes pues el diferimiento, el abatimiento o la eliminación a través de deducciones, exenciones, no sujeciones o de cambiar o recaracterizar los pagos. Es decir, estar llamando lo que antes pudo haber sido un comodato, luego decir, ay, a partir del mes que no te haya salido va a ser renta. Entonces realmente lo que quisiste disfrazar fue una renta, lo que realmente quisiste hacer no fue un préstamo, te hiciste creer que prestabas el bien por 6 meses y a partir del mes número 7 ibas a comprar simbólicamente una renta. O que en lugar de estar haciendo un contrato de arrendamiento financiero, de leasing, lo que realmente hiciste para darle vuelta a los efectos fiscales que tiene la deducción, pues fue hacer un contrato de prestación de servicios de transportación ejecutiva. Esas cuestiones de recaracterización o de actos jurídicos diferentes que les he venido comentando, cuando tienen por objeto este tipo de acreditamientos, exenciones, no sujeciones o simplemente de deducción, pues son, entre otros, esa infinidad de locuciones que el legislador quiso darle de garantía a la autoridad fiscal para poder calificar cuántos actos pueden estar relacionados con esto. Y bien, ya que la ley nos está definiendo qué es un beneficio fiscal y los ejemplos en que se puede dar, los vías por las cuales puede surgir, pues viene este sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación en esta lámina, donde dice, ahora le toca definir qué se entiende. Ya nos dijo qué es razón de negocios, ya nos dijo cuándo hay, cuándo no hay, quién califica, qué pasa si no califica, cuándo se da de conocimiento, a quién, de qué manera, ya les dije del manual de política lo que se tiene que considerar, pero sobre todo ahora la ley, aunque no son diccionarios fiscales como lo dice la Corte, ¿verdad? Dice, la Corte señala, las leyes fiscales no son diccionarios, está bien, pero cuando la ley se trata de definir un concepto, claro que tenemos que recurrir a él. Entonces ya nos definió qué es el beneficio fiscal, cómo se da y bajo qué figuras. Y este sexto párrafo nos viene a hablar de lo que se debe entenderse por el BERE, que es el beneficio económico razonablemente esperado. Dice, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad o mejorar el posicionamiento de su mercado, entre otros casos. Igual, eso de entre otros casos, pues queda muy abierto, quiere decir que por ley la lista es interminable y la autoridad o nosotros también convenientemente pudiéramos hablar de otros supuestos o de otras acciones que pudiéramos considerar propiamente como beneficios económicamente esperados, es decir, los gastos de publicidad, la compra de un producto o la difusión de una marketing digital o a través de redes sociales, podría ser un beneficio económico. Oye, gastaste en 50,000 pesos mensuales en publicidad o en promoción de marketing digital cuando estuviste pagando, no sé, 600,000 pesos al año de publicidad y no vendiste ni un solo clavo ni prestaste un solo servicio, significaría que el beneficio económico pues era razonablemente esperado, que por invertir 50,000 pesos mensuales, pues a lo mejor podías haber vendido un contrato de 100 o 200,000 pesos o haber tenido ventas de 300, 400,000 y era claro que ese gasto lo hiciste con ese fin y el beneficio fiscal no es cuestionable porque pues, era una erogación normal. Se dan cuenta entre determinar qué es el beneficio fiscal y qué es el beneficio económicamente razonado y esperado por el contribuyente. Entonces, sí son claros estos conceptos así de bote pronto, de entrada principal, así aparece, pero sí tenemos que ir haciendo análisis. ¿Por qué? Dice, el beneficio económico proyectado, es decir, tampoco tenemos que esperar a que se dé una idea. Los beneficios económicamente proyectados son especulaciones, son cosas que de un negocio
en que se puede dar o no el resultado deseado. Y es lógico, ¿no creen ustedes? O sea, imagínense que sería muy padre que el negocio que yo haga, pues lo haga con la única posibilidad de invertir en él y que sepa que voy a ganar. No, pues se supone que los negocios son de especulación. Puedes o no ganar, puedes perder, puedes apostarle. Ningún negocio es cierto, y menos en estos tiempos de contracción económica y de crisis económica, donde vemos que pues no todo negocio que tú pongas, pues ya, imagínate que tú pones una empresa de paquetería o de recepción para envío de paquetes internacionales y te pones cerca de una terminal de autobuses o de un aeropuerto. Pues es posible que a lo mejor gente requiera de tus servicios, pero también adentro de esas terminales aéreas o aeroportuarias, pues hay empresas que prestan servicio de almacenaje. ¿Qué posibilidad habría de que tú fueras una empresa líder o que tu negocio fuera exitoso estando afuera del aeropuerto o dentro del aeropuerto o la terminal de autobuses? Tú vas a invertir, vas a gastar. ¿Cuáles son los beneficios fiscales y económicos? Esas cuestiones de mercado, esas proyecciones de beneficios económicos también debes. ¿Se acuerdan que les dije que era posible que todas esas cuestiones del beneficio fiscal y económico pudieran a lo mejor quedar representadas en una prueba pericial o un dictamen de opinión de un profesional? Puede ser en economía, de expertos en negocios y finanzas, en una cuestión financiera, en una cuestión legal, para calificar realmente si lo que estamos haciendo es eso. A lo mejor un dictamen de exploración de mercados nos podría servir para saber que la proyección de un beneficio económico se iba a lograr, sin tener en cuenta que lo que estábamos haciendo era para lograr un beneficio fiscal, como ya lo anoté. Y dice, para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio económicamente esperado. O sea, es un candado válido, ¿no? Que la autoridad pues tiene que decirlo así para que no pueda decirse que el costo o el pago de las contribuciones es parte de la mecánica o la aritmética que se tiene que hacer con este rubro. Espero ser claro en este supuesto. Y bien, dentro del pues el último párrafo de este artículo 5A que nos hemos llevado con bastante interés porque es importante desmenuzarlo como lo he hecho, está esta frase última en la que concluye todo este procedimiento. Dice, la expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. La expresión razón de negocios, que hasta aquí quiero decir que nunca definió el artículo 5A qué debe entenderse por razón de negocios. Yo nunca leí, se entenderá por razón de negocios una descripción. Yo les di mi concepto, les di mi definición, recuerdan ustedes, así que la expresión de razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo, repito, en negro, los efectos fiscales generados en términos del presente artículo no generarán consecuencias en materia penal. Algo discutible, porque entonces dirían, pues entonces es una simulación, lo que hice no va a pasar nada más va a ser una cuestión administrativa, me van a recaracterizar el acto jurídico, que esa es una palabra que olvidé decirles al inicio, no porque esté en el texto, no lo olvidé adrede, lo quise decir al final, porque en otras palabras, lo que realmente estamos hablando con esta figura es hablar de una recaracterización de actos. Y ya desde hace algunos años les estoy hablando, pues prácticamente desde el 2002, en el 2014, en el 2006, 2002, 2006, 2014, ya existía en el REFIPRES, en los regímenes fiscales preferentes, en la ley de impuestos sobre la renta. Discúlpeme, no recuerdo ahora el artículo en ese entonces, creo que era el artículo 215, 217 de la ley de impuesto a la renta, lo verificaría, pero en ese momento todavía se hablaba de la simulación de los actos jurídicos, es decir, aquella capacidad que tenía el Servicio de Administración Tributaria para poder recaracterizar los actos jurídicos durante la auditoría. O sea, ese artículo quedó en REFIPRES, nunca se quedó en el otro sistema de ordenamiento, y durante muchos años fue una contención para que el SAT no pudiera ajusticiarse a los contribuyentes. Así que nada más podía recaracterizar o cambiarle el nombre a los contratos, el principio de preeminencia sobre el fondo sobre la forma, nada más era aplicable en regímenes fiscales preferentes, en REFIPRES, en esos artículos que estoy hablando de ley de impuesto a la renta en ese entonces. Pero ahora con esta reforma en 2020, con la cláusula antielusión, pareciera entonces que la recaracterización, que es lo que busca esta norma antiabuso,
pues acaba de surgir. La única cuestión aquí en la lámina es que dice que no tendrá consecuencias penales. Sí, no tendrá como consecuencias penales los procedimientos derivados de ahí, pero no quiere decir, y pongan mucha atención en esto, no quiere decir que las conductas desplegadas constituyan en forma independiente los delitos de los que le he venido hablando y que vamos a ver en el rubro de defraudación fiscal. O sea, no porque estés hablando o aplicando una norma antiabuso o lo que te haya descubierto la autoridad, no